Iglesia, una vez más, nuestro Señor, nuestro Dios nos ha dado una palabra para todos nosotros, para su iglesia. Una palabra que, si me quieren acompañar, está en la página de nuestras Biblias 714. Digan amén cuando estén por ahí. 714. Jeremías 33. Página 714. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3 en adelante. Digan amén cuando estén por ahí. Amén. Dice así la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Nuestro Dios le dijo estas palabras al profeta, porque en el versículo 4 dice, porque así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Es decir, que primero le dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Luego le dice, porque así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, hablándole al profeta de las casas de esa ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Le va a decir lo que va a pasar con eso. Derribadas con arietes y con hachas. Entonces, la palabra del Señor para su iglesia hoy es esta. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. El que muestra las cosas a sus hijos, a los hijos de Dios y las hijas de Dios, es nuestro Dios. ¿Qué nosotros queremos saber? ¿Qué nosotros queremos preguntarle a nuestro Dios? ¿Qué cosas nosotros queremos saber? Señor, ¿y esto por qué es así? ¿Qué va a pasar con mi país? Se trata de ir en oración a los pies del Señor, con acción de gracias, y derramarle nuestro corazón, con nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, y clamar al Señor. Y el Señor nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Pero a cada cual nos va a dar según la carga que podamos soportar y según su divina y soberana voluntad. Porque hay un pequeño problema en el pueblo de Dios. Y es que muchas personas, muchos cristianos, muchas cristianas, para ellas, el Señor les tiene que decir lo que ellos necesitan. Quieren saber cosas. Quieren saber. Y Señor, ¿y eso por qué? Señor, ¿y qué va a pasar con eso? Y tiene que ser como ellos dicen. Y tiene que ser como ellos dicen. Y cuando ellos dicen. Quiero recordar a todo el pueblo de Dios que somos el pueblo de Dios. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Y nosotros solamente podemos decirle a nuestro Dios, sí Señor, amén, Señor. Sí Dios mío, amén Dios mío. Punto. Porque todas las cosas son a su tiempo, conforme a su voluntad y cuando Él quiere, como Él quiere. Por eso nosotros le ponemos todo en sus manos. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Gracias, Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos y cristianas se molestan con Dios porque Dios no le responde en ese momento, porque Dios no le da eso en ese momento, porque no se lo da nunca, porque le da otra cosa. Se molestan con nuestro Dios, se enojan con nuestro Dios, se van enfriando y se apartan. Pues Dios no me da lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo es esto? Yo no lo entiendo. Lo único que nosotros tenemos que entender de nuestro Dios, lo principal es lo que dije antes. Dios mío, sí, Señor, gracias Dios mío. Amén, Dios mío.
cuando tú quieras, como tú quieras, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la autoridad soberana y divina de nuestro Dios. Porque si no, se entra en rebeldía. ¿Alguien dice amén? Amén. La rebeldía es la rebelión. Y más claro está con lo que pasó con el ángel caído. Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Qué fue lo que pasó? Entró en rebelión porque quería sentarse en el trono de Dios, ocupar su sitio. Por eso convenció a la tercera parte de los ángeles. La tercera parte, de 4 partes que eran total, la tercera parte. No, de 3 partes la tercera. De 3 partes la tercera. Entonces nuestro Dios hoy nos quiere nos quiere hacer entender que nosotros somos lo que somos creación de Dios para su gloria y su honra. No tenemos que darle cabida en nuestros corazones al enojo para con Dios, a la rebeldía para con Dios. No quiero saber nada de Dios, no quiero estar con Dios, no quiero la Biblia en un cajón, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero ir a los cultos, no quiero hacer nada porque Dios no me da lo que yo quiero cuando yo quiero. Así no es la vida del cristiano, porque esto no es una religión, esto no es una religión, esto es la vida, es la verdad de la vida, esta es la realidad de nuestra vida. ¿Por qué se está predicando la palabra de Dios? Porque es necesario que se predique la palabra de Dios. Para que haya primeramente salvación, las almas que no lo conocen. Para que haya edificación en las almas que ya lo conocen la palabra. Que ya son cristianos, que ya comienzan. Tiene que haber un crecimiento, un discipulado. Un conocimiento de la palabra. Tiene que haber una enseñanza básica, que hay que leer la palabra, que hay que orar, cómo orar. Cosas básicas. Y a partir de ahí el Señor, Él da el crecimiento. Nuestro Dios da el crecimiento. Pero hay cosas y normas que sí tenemos que guardar los cristianos. Y la primera de ellas cuando venimos a Cristo es no al pecado. No a la vida anterior. Porque si antes éramos mentirosos, brujos, adivinos, todo lo que Dios prohíbe, ahora en la nueva vida nada de eso se puede ser ni tener. Porque entonces si no ha habido un cambio en la vida, entonces no ha ocurrido la transformación, la regeneración espiritual. Porque cuando una persona recibe la regeneración espiritual, que da el Espíritu Santo, que cambia de la persona de muerte a vida. Hay un cambio en la persona aborrece el pecado. Aborrece el pecado y cuando dice alguna mentira o hace algo que es pecado, hay algo dentro que le dice no, eso no, le hace sentir que eso está mal. Le hace sentir que eso está mal. Ese es el Espíritu Santo que le está diciendo eso no se hace, eso no se dice, eso no está bien. Pero eso es para guiarnos y dirigirnos, para apartarnos del pecado. Porque esas puertas que se llaman pecado, si las abrimos, por ahí entran los demonios. Y empiezan a tirar sus anzuelos, empiezan a enganchar sus ataduras, empiezan a atar a la persona y cuanto más puertas se abre, peor. Cuanto más pecado en la vida de la persona, peor. ¿Por qué? Porque la persona llega a un punto que si no va a los pies del Señor, y le pide perdón y se corrige de eso, el enemigo, los demonios, el diablo, Satanás, el Señor reprenda, tomará control de esa persona, lo apartará de él, se conseguirá que sea parte del Señor y su postrer estado será 7 veces peor que al principio. Entonces, ¿qué nos quiere decir nuestro Dios hoy? Que por qué no le preguntamos las cosas a Él. Que por qué no le preguntamos las cosas a Él. ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias opiniones? La misma palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pero esto que yo leí en la Biblia aquí dice que yo creo que dice esto, sí. Por eso yo creo lo que yo entiendo aquí. No, yo no tengo que creer lo que yo
mi opinión personal aquí. No tengo que acomodar la Biblia a mi opinión. Yo tengo que creer lo que dice aquí, en la palabra de Dios. Si Dios dice no matarás, yo tengo que cumplir eso, obedecer eso. No puedo ir matando gente por ahí. ¿Por qué? Porque es pecado. Es un ejemplo así demasiado fuerte, pero es para entendernos. Las cosas son para entendernos con claridad. Entonces, nuestro Dios lo que nos quiere decir hoy es, ¿por qué no me preguntas a mí? Él quiere que le preguntemos a Él, que hablemos con Él, pero las cosas son como Él dice, cuando Él dice. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque a veces nosotros, a veces no, la mayoría, nos empeñamos en algo, nos fijamos en algo y, Señor, yo deseo eso. Y empezamos a orar y oramos 30 años orando por lo mismo, por decirlo de alguna manera. Pidiendo eso, y no nos lo da el Señor. Pero le hemos preguntado al Señor, Señor, yo te ruego por esto, pero si no es tu voluntad, si no sea mi voluntad, sino la tuya. Si no es conforme a tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y dejarlo en las manos del Señor. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque nosotros podemos estar, ay, que bien aquello, es que esa casa o cosas que le pedimos al Señor. Pero el Señor puede ya tener preparado algo para nosotros, mucho mejor que eso, desde antes que nosotros encontráramos eso. Desde un principio ya lo tenía preparado, lo puede tener preparado. Solamente a que llegue el tiempo, porque muchas personas pedimos las cosas al Señor y no estamos preparados para cuando las recibimos. Por eso el Señor nos prepara para que nosotros cuando recibamos las cosas espirituales o materiales, para que podamos administrarlas con sabiduría. Sí, yo quiero un esposo que esté todo el día orando al Señor, que se dedica al Señor. Tú quieres un esposo cristiano que esté consagrado al Señor 100%, pero ¿y tú qué le ofreces a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a ese esposo, mejor dicho? ¿Qué le vas a ofrecer? Tu vida, tú estás ofreciendo lo mismo que estás pidiendo de ese hombre. ¿Estás ofreciendo lo mismo? ¿Tu vida está dedicada 100% al Señor? ¿Estás consagrada al Señor? ¿O estás consagrado al Señor y estás pidiéndole una esposa que... ¿Le estás pidiendo una casa? ¿Pero tú sabes manejar eso? ¿Sabes la responsabilidad que es? Espérate, el Señor sabe que tienes necesidad de eso. Él te va a dar la casa que necesitas. ¿Dónde la necesitas? Y en el momento que la necesitas. Somos nosotros los que tenemos que esperar en el Señor. Le podemos pedir las cosas, pero tenemos que esperar en el Señor. Y, volviendo a la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Muchas veces no le preguntamos al Señor. Nos ponemos a pensar en nuestras propias opiniones y sacamos nuestras propias conclusiones y el Señor está esperando al lado nuestro que nosotros oremos al Señor y le preguntemos. Está esperando que le preguntemos, que le pidamos. Aunque Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, pero Él quiere esa comunicación con sus hijos y con sus hijas. Lo que nuestro Dios quiere decirnos hoy es sencillo. Es sencillo, que hablemos más con Él. Que hablemos más con Él. En el sentido de que todas las cosas que necesitemos, todas las cosas que nosotros queramos saber, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que nosotros esperemos la respuesta de nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a responder a su tiempo, cuando Él quiera. Y en la palabra tenemos todas las respuestas que nosotros podemos desear para esta vida.
para la familia, la economía, para... Pero hay cosas que solamente a través de la oración se recibe. Y es sentir esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios que lo llena todo. Que lo llena todo, que llena nuestro corazón. Que cuando la sentimos no nos hace falta nada. En ese momento cuando sentimos esa presencia del Señor en la oración, no necesitamos nada más. Es como que nos separaran del mundo. Y hablo por experiencia propia. Y creo que no soy el único que lo ha llegado a sentir. Entonces nuestro Dios hoy nos dice que Él quiere más comunión con sus hijos y con sus hijas. Quiere más, quiere que hablemos más con Él, que le abramos más nuestro corazón. Que pensemos menos en las cosas que nosotros necesitamos y eso, sino que en vez de pensar más en las cosas que necesitamos, que queramos, que hablemos más con Él de esas cosas. Que hablemos más con Él, porque es que sin Él no conseguimos nada, porque si vamos por libre, por nuestra propia opinión y nuestros propios cálculos, de por seguro que no van a ser los cálculos verdaderos, los cálculos exactos. Porque quien pide algo, quien va y trabaja y se prepara y hace algo, pero ¿y si no es lo que Dios quiere? Porque todos los cristianos tenemos un propósito para el Señor. O al revés, mejor dicho, al contrario. Nuestro Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y sus hijas. Entonces, la persona, evidentemente, la persona que tiene un propósito de Dios en su vida, un llamado de Dios en su vida, hasta que no se alinee con ese propósito, ese llamado de Dios, su vida no va a tener tranquilidad. Porque solamente encontraremos paz estando alineados con nuestro Dios. No, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No sé cuál es mi llamado, no sé cuál es tu propósito para mi vida, ¿qué tú quieres que yo haga? Por eso nuestro Dios nos pide más comunicación con Él. Más comunicación con Él. Pero a través de la oración. Hablando así. Que eso es lo que Él quiere. Cuando se pierde la comunicación, se va perdiendo la comunicación con el Señor, las personas se van distanciando de Dios. Dios no se distancia de la persona, es el hombre, es el ser humano el que se distancia. Entonces no perdamos la oración, no dejemos de hablar con Dios, no dejemos de orar al Señor, porque orar no es pedirle 4 cosas, amén, gracias Señor, y ya está. No, es mucho más que eso. Mejor 2 minutos a corazón abierto, sinceramente, que 10 minutos como los loros, pidiendo la rutina. Eso en la comunicación personal con nuestro Dios. Entonces, iglesia, hoy te dice el Señor, iglesia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Qué es lo que tú quieres saber, iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Clama al Señor en oración. Y deja que Él te muestre las cosas, que Él te diga las cosas, que Él te responda cuando Él quiera, como Él quiera. ¿Quieres saber si el Señor tiene un propósito para tu vida? ¿Y qué propósito es? Pregúntale. Pregúntale. Señor, yo no sé cómo voy a hacer. Sé que tienes un propósito para mi vida, pero yo no sé cómo voy a hacerlo. No sé, no tengo fuerza, no tengo... Deja que sea el Señor que se encargue de eso. Solamente dile, Señor, heme aquí, haz en mi vida tu divina voluntad. Yo no sé, yo no entiendo, pero llévame tú, hazlo tú. El propósito en mi vida. Lo que nosotros sí que tenemos que hacer es apartarnos de lo malo. Porque eso es lo que se interpone entre el ser humano, entre el Hijo de Dios, la hija de Dios y el Señor. Y siempre, 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 en esos casos, quien pierde es el ser humano. Dios no pierde. Bueno, lo que sí pierde son lágrimas, eso sí. Porque ya la sangre que derramó en el Calvario, ya eso lo dio completo.
ese milagro lo hizo completo. Iglesia, quédate con esta palabra. Clama a mí, yo te responderé. Porque se está perdiendo el orar al Señor. Se está perdiendo la comunión con el Señor en el pueblo de Cristo en toda la tierra. Porque el mundo tira mucho. La carne tira mucho. El enemigo tira muchísimo. Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es el Dios todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Amén. Clama a mí, yo te responderé, dice nuestro Dios. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.